Salud TV. Estamos el martes 20 de marzo, un día muy bonito, y vamos a estar platicando de un tema interesantísimo para todas aquellas personas que están en casa, que tienen niños pequeños. Vamos a hablar del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Si usted ya lo había escuchado y quiere aprender más, pues no se lo pierda, y si nunca había oído de él, pues también quédese donde está. ¿Qué les parece si vemos la siguiente cápsula? Y al regresar les presento a nuestros invitados. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es una disfunción de origen neurobiológico que conlleva una inmadurez de los sistemas que regulan el nivel de movimiento, la impulsividad y la atención, que se detecta antes de los 12 años. La causa principal de este problema es la herencia, pues el 75% de los casos tiene origen genético, donde hay muchos implicados, principalmente los sistemas que regulan la dopamina, la adrenalina y la serotonina. También puede deberse a factores denominados perinatales que están relacionados con el embarazo, el parto y los primeros meses de vida, donde se ven involucrados el consumo del tabaco y alcohol durante la gestación o la presencia de sufrimiento fetal. Comienzan con la incapacidad de escuchar correctamente, organizar sus tareas, seguir instrucciones complejas o de trabajar y jugar en equipo. Además, suelen ser inquietos, están siempre en movimiento y son incapaces de permanecer sentados por mucho tiempo. Para conocer más sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestro staff de especialistas estará abordando este importante tema. Acompáñenos. Definitivamente un tema muy interesante, y vamos a estar aprendiendo sobre métodos de diagnóstico, sobre tratamiento, sobre cómo manejar un niño en casa, en fin, todas esas cosas que son importantísimas para niños con este trastorno. La primera de nuestras invitadas nos acompaña este día, la doctora Roxana Scrich-Delinky, pediatra. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la invitación, siempre muy contenta de compartir acá este valioso tema muy interesante para todos. Hoy vamos a saber qué es, qué no es, y a resolver muchas dudas y cómo diagnosticarlo e intervenir. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. También le damos la bienvenida al dueño del tema, al neurólogo pediatra, el doctor Jaime Mariano Morán. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes en el Día Internacional de la Felicidad. Felicidades a todos. Ah, felicidades. Gracias. Muy bien. Un placer estar aquí. Este tema es muy interesante. Es algo que está muy de moda. Se habla mucho en los colegios, se habla mucho en las escuelas. ¿Qué es cierto y qué no es cierto? Vamos a contestar esas dudas. Excelente, doctor. Gracias por acompañarnos. Aparte que el doctor nos ha traído ahora un test diagnóstico que está muy interesante, que es el uso de realidad virtual para el diagnóstico del TDAH, así que vamos a estar viendo eso más adelante. Le damos también la bienvenida a licenciada Cinia Omaña, psicóloga, que nos acompaña este día de programación neurolingüística. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está? Gracias, muy bien, gracias por la invitación. Y también vamos, aparte de aprender de qué se trata, también vamos a aprender a cómo manejar estas situaciones para que los niños vayan superando este trastorno. Excelente, licenciada. Eso es importante, el saber que es algo que se puede superar, que no es una enfermedad en sí, pero que eso quiero que nos lo diga. Es crónica, exacto, pero sí puede irse tratando, y cómo pueden irse adaptando a una vida psicosocial aceptada para que vayan logrando sus metas también. Excelente, pero eso quiero que escucharlo del doctor Jaime Mariano Morán. ¿Qué es en sí y qué no es? Ok, el trastorno por déficit de atención es, como lo decía muy bien la cápsula, un trastorno neurobiológico o neuropsiquiátrico también se llama, en el cual antes se decía que solo los niños, pero realmente ahora las nuevas clasificaciones son los niños y los adultos. Tienen un problema para regular 3 áreas básicas: la atención, la hiperactividad y la impulsividad. La persona no puede dominar algunas o todas estas áreas, y entonces eso hace, y esto es muy importante, que no sea funcional en su ambiente. Pero no solo en un ambiente, o sea, no solo es en casa, no solo es en la escuela, debe de ser en todo su entorno. O sea, si el niño va a la iglesia, problemas en la iglesia. Si el niño va al colegio, problemas en el colegio. Y si el niño hace las tareas en casa, problemas también para las personas que tienen
esa obligación en casa junto con él. Entonces, esas 3 áreas, pero que tengan una repercusión en su vida y en su actuar diario. Excelente, doctor. Hablemos un poco de por qué se da, en qué niños se da, qué tiene que ver, hay algo en el ambiente, en la alimentación de la madre. La cápsula hablaba un poquito, pero ahondemos un poco más en eso. Hay factores predisponentes para tener un déficit de atención e hiperactividad. Sin duda el que mencionaron ellos, que fue la herencia, es algo importantísimo. Cuando uno hace una historia clínica para saber si alguien tiene déficit de atención, uno debe de interrogar cómo son los tíos, cómo son los primos, hay alguien más en la familia que tiene problemas académicos o problemas de conducta, y también debe preguntar si hay adultos que tienen inestabilidad. ¿Qué es inestabilidad? Cambiar de trabajo, está 6 meses en un trabajo, le ofrecen un poquito de aumento y sin dudarlo se cambia, o bien esas personas clásicas que están cambiando de novio o de novia muy seguido y no pueden mantener una relación por un tiempo prolongado, también puede ser que tengan rasgos de eso. Entonces son cosas que se deben preguntar. Pero hay otros factores como por ejemplo la prematurez, un niño que ha sido prematuro, aunque no haya tenido complicaciones en su nacimiento, puede ser que en su edad adulta o en su niñez desarrolle un déficit de atención e hiperactividad. Niños que han tenido también algunos daños cerebrales en las regiones frontales del cerebro pueden mostrar algunas conductas hiperactivas. Y también el déficit de atención puede ser una comorbilidad. ¿Qué es una comorbilidad? Que la persona tenga una enfermedad de base, ejemplos, autismo, síndrome de Down, y a la vez se acompañe de un déficit de atención e hiperactividad. Entonces, son muchas las causas, pero por ejemplo, al llegar un paciente a la clínica es imposible decirle a la familia, entonces su hijo tiene un déficit de atención por esta y esta razón. La razón nunca se puede descubrir a ciencia cierta. Muy bien. A ver, doctora Linky, ¿qué tan temprano se puede hacer un diagnóstico en un niño que se sospecha que haya un trastorno por déficit de atención? Realmente sí se puede hacer tempranamente, la sospecha nada más, porque el diagnóstico definitivo se hace de los 6 años en adelante. Pero algunas señales tempranas que pudiéramos como hacer pensar que el bebé puede tener o la persona va a padecer de este problema, de este síndrome, es primero ver si en la familia hay alguien por cualquier línea que adolezca de estas 3 características. IHI, las resumo: inatención, hiperactividad, impulsividad. Entonces ya ahí ya lleva adelantado algo. Segundo, en el embarazo puede tener los movimientos fetales más aumentados de lo acostumbrado. Al momento de nacer también, bueno, puede surgir con varios problemas en el momento del parto, y el bebé puede nacer bien porque esa es una condición especial, que el bebé es sano, pero ya en su comportamiento se va a ver aquellos niños que tienen cólicos conductuales, mucho llanto, mucha irritabilidad, que no se pueden adaptar a los cambios del ambiente tan fácilmente, que tienen dificultad para poder establecer un apego bien adecuado con la mirada, con la fijación, con el seguimiento visual, con la orientación auditiva, o que tienen problemas para coordinar sus movimientos, que son muy irregulares, muy atípicos, que tienen problemas del sueño, que tienen problemas de alimentación, que por el mismo comportamiento que tienen como un poco diferente. Entonces, a medida va creciendo, también se va viendo de que se le van dando instrucciones de que atienda a su nombre y parece que no oye, que atienda indicaciones y como que no las sigue, que está en un ambiente en donde todos están interesados y él está como divagado, pero también tiene la característica que en lo que le interesa presta atención, que le llaman más la atención la televisión, ¿verdad? O las cosas que son fáciles y que no requieren esfuerzo, como de meterle cabeza, de pensar o de trabajar quieto, y que están muy inquietos, y así sucesivamente en el transcurso hasta que llega a los 5 o 6 años. Se puede ver cuando ya las exigencias del ambiente escolar le obligan a que el niño esté sentado y preste atención y hay muchas tareas. Entonces ahí los papás es que se van notando y haciéndose la pregunta, pero realmente pueden dar señales anteriormente. Pero no quiero decir con esto que todo lo que he dicho es exclusivamente de este síndrome,
sino que podrían ser señales que si hay un componente hereditario pudiera abonar al diagnóstico más adelante o pudiera hacerlo sospechar, ¿verdad? Pero definitivamente muy interesante, pero justamente eso le iba a decir, porque usted está describiendo como que a un grupo demasiado grande de niños, porque todos los niños son inquietos, todos los niños, o sea, no les gusta, tienen déficit de atención selectivo, les digo, porque lo que les gusta, ahí sí ponen atención. Es cuando uno dice, bueno, tal vez no todos los niños son así, ¿cierto? Entonces no todos los niños hiperactivos o que se muestren así tienen déficit de atención. ¿Cuándo realmente un padre, usted que está en casa, se debe de preocupar o cuáles son realmente el signo de alerta que nos tiene que llamar la atención a consultar a un especialista? Sí, lo que sucede en este caso, como mencionan los compañeros, es que aquí se ve limitada las funciones ejecutoras. Entonces, los niños no pueden controlar sus impulsos, no controlan la atención, realmente prestan atención, pero todo le llama la atención realmente. Entonces le llama la atención esto, le llama la atención lo otro. Entonces ellos rapidito divagan. Eso es una de las señales que también pueden ir observando. Otra cosa es observar, por ejemplo, el niño tiene dificultades para planificar y organizar los pasos. Por ejemplo, en las mañanas, el niño, se tiene que levantar, bañarse, cepillarse los dientes, vestirse, ponerse esto, ponerse lo otro. Entonces, ellos se divagan y también no tienen esa percepción subjetiva del tiempo. Entonces, ellos para nosotros como adultos, se pueden tardar 1 hora, pero para ellos es 10 minutos. Simplemente no tienen percepción, ellos no saben, ¿eh? O sea, ellos van a su paso. Se están vistiendo y después se les olvida qué estaban haciendo y de repente ahí andan en el calzoncillo por allá, por algo que les llamó la atención. Y definitivamente algo bien importante que quiero mencionar es que un maestro no es alguien que va a diagnosticar un trastorno de déficit por atención con hiperactividad. Muy bien, con esta nos vamos a ir a una pausa, recordando que un maestro no va a hacer un diagnóstico, pero un maestro puede ser la primera alerta para que los padres pongan atención y busquen un especialista. Bueno, escuchemos a Astrid Ábalos con el avance de TN21 y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Pues hace muchas cosas, no está quieto, anda de aquí para allá. Se identifica como algo para llamar la atención. Eso es mi opinión. Bueno, yo pienso que tal vez castigarlo de una forma que lo que más le gusta, no darle, ¿verdad? La forma, por lo menos si le gusta jugar, no dejarlo jugar, ¿verdad? Para que él se vaya componiendo de ese carácter que tiene él de ser berrinches, como nosotros la llamamos, ¿verdad? Bien inquieto, juguetón y pelea demasiado, más de la cuenta, de lo que un niño podía tener. Brinca demasiado, corre para un lado, para otro, grita. Pues uno tiene que corregirlo, ¿verdad? O sea, se aflige uno de ver que ellos son inquietos, no se haya qué hacer, y a veces uno de cólera les pega en vez de comprenderlos. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre responden a nuestro sondeo. Bueno, entonces preguntémosle al doctor Mariano Morán cuáles son los criterios para definir un niño hiperactivo y cómo vamos a hacer el diagnóstico de TDAH, doctor Mariano. Este trastorno tiene un nombre bastante largo, déficit de atención e hiperactividad, y eso es porque hay diferentes tipos de este trastorno. Están los niños que son predominantemente inatentos, que estos chicos a veces pasan desapercibidos, porque realmente son niños que no molestan, o son niñas que no molestan, porque son mucho más frecuentes las niñas inatentas. Usualmente una niña inatenta es aquella o niño que se queda muy distraído en su clase, parece que está viendo una mariposa y se distrae y empieza a ver por la ventana, o bien empieza a copia la fecha y se perdió y deja de copiar todo el resto de lo que estaba haciendo. Usualmente también los niños inatentos son aquellos que los papás saben muy bien que se les pierden los lápices y los lapiceros 10 veces por semana,
viven comprándole cuadernos, viven comprándole bolsones, llegaron a la casa y los papás llegan por la tarde y ¿a dónde dejaste la lonchera? La olvidaron en el salón de clase y se les olvida cualquier cosa. En los adultos, por ejemplo, es aquel que se le olvidó pagar el recibo del teléfono, aquel que perdió las llaves del vehículo, no sabe a dónde las dejó. Y están los otros niños que son los hiperactivos impulsivos. Estos chicos son los que, como dijeron muy bien en el sondeo, es fácil de diagnosticarlos, porque son muy inquietos. Parece que tuvieran un motorcito en la espalda que los anda moviendo por todos lados. Se están parando cada rato, empiezan a hacer alguna cosa en el colegio y en eso ven los juguetes y se levantan a traer los juguetes. Tienen que ir a sacar punta a su lapicero y se van hacia la parte más de atrás del salón de clase a pedirle la sacapunta a alguno de los compañeros de atrás, no a los que están a la par, o que bien están interrumpiendo frecuentemente a los profesores. No pueden esperar turnos. Por ejemplo, es la hora de salir al recreo y ¡pam! Salen corriendo y es el primero en salir del salón. Es la hora de estar comprando en el cafetín y ¡pum! Se meten en la primera fila. Entonces, interrumpen frecuentemente o son impulsivos en sus acciones. Muy bien, entonces esos tenemos como que varios criterios. Por lo tanto, el diagnóstico, hasta donde debo entender, probablemente va a ser necesario entrevistar maestros, ¿cierto? Normalmente lo que hacemos, ya que no podemos siempre ir al colegio, es pasar cuestionarios. Hacemos unos tests que se llaman usualmente los test de Conners, que son como cuestionarios para los maestros y para la familia. De esto creo que la licenciada nos puede ayudar un poquito más para los test. Sí, claro, está la prueba de Conners y también está otra que se llama la SNAP 4 y entonces todos ellos están llenando cuestionarios. Lo que sucede es que estos cuestionarios definitivamente no son para los niños, son para el ambiente psicosocial en el que está desenvolviendo el niño. Pero sí, definitivamente, yo por lo menos como terapeuta, sí, yo sí prefiero ir al ambiente donde está o tratar de entrevistar a más personas posibles que se relacionan con los niños para obtener un diagnóstico más certero, que venga de todos lados para no estarnos también confundiendo con otros trastornos que también se pueden ir, como un trastorno de ansiedad, aún un trastorno de depresión, un trastorno de, hay uno que es bien fácil de confundirlo realmente y que por su nombre no nos gusta manejarlo, que es el trastorno de negativismo por oponencia. Oposicional desafiante. Ajá, entonces, y lo peor es que lleva el negativismo desafiante, entonces, y se da y se puede confundir, entonces hay que investigar bien y cuestionar mucho y quizás es más identificado con las personas adultas que con el niño en sí, porque también nos puede llevar a confundirnos porque los niños ya de por sí son inquietos, ya de por sí son curiosos, especialmente en las primeras etapas, hasta los 8 años el niño está aprendiendo y el niño tiene que moverse, necesitamos que se mueva el niño y que curiosee, que ande investigando para que aprendan mejor y qué mejor manera de aprender que aprender haciendo, ¿verdad? Más que en un dictado o en una memorización. Eso también es bien importante, investigar y trabajar con los profesores, que las clases ahora ya sean más interactivas, porque lo que sucede es que cuando comenzaron las escuelas era para entrenar empleados, ¿verdad? Empleados que hicieran caso y que se estuvieran quietos trabajando y produciendo, pero ya no estamos en la era industrial, entonces ya podemos ir evolucionando en las aulas para que estas sean más interactivas y realmente hay un aprendizaje profundo, que no uno llegue después a sentarse a un escritorio y tenga que regresar a revisar los cuadernos porque ya no se acuerda de nada, porque todo era memorizado. Los niños han ido evolucionando ciertamente, sí, así que todo, también hace falta mucho en educación también. Pero doctora, también los padres, ¿qué pueden aportar de información con el pediatra que nos puede hacer pensar, bueno, mire, hay que ponerle ojo a esto y habrá que consultar? ¿Qué otras cosas habremos que ver en su salud? Sí, bueno, uno hay que hacer un examen físico para ver si el niño no adolece de alguna enfermedad que le pueda estar condicionando a aparentar esa hiperactividad o este problema de comportamiento. También habría que ahondar en los medicamentos que está tomando para que evaluar si estos están interfiriendo en su comportamiento. Pero yo les resumiría, digamos, con los papás en 5 preguntas. 1, ¿cómo le está yendo en la escuela? Es bien importante que los papás sepan y mantengan comunicación con los maestros. En segundo lugar, preguntarles que si ellos han notado o les han dicho
de que tiene algún problema para aprender o poner atención. En tercer lugar, que se han notado de que este tipo de comportamiento, de que no presta atención principalmente o que es hiperactivo o impulsivo, se da en 2 ambientes o más de los que el niño se desenvuelve, como en la casa, en la escuela y los juegos. Número 3, preguntarles que si ya le había notado este problema anteriormente o que sea alguien de la familia que padece algo, que le han notado eso y cómo está el ambiente familiar. Y por último, la pregunta clave, que si con todo lo que hace el niño y con todo lo que hacen ellos para darles lo mejor a su hijo, el niño es feliz. Esa es bien clave, porque de trasfondo de todo eso, el niño se está moviendo, imaginémonos como que es un vehículo que está funcionando a 300 kilómetros por hora, pero por dentro, por eso que nos explicó el doctor Morán, de que tiene una alteración en sus neurotransmisores en el cerebro, adentro la velocidad es menor, es como que estuviera a 100 kilómetros por hora y afuera a 300 kilómetros por hora. Entonces el niño se siente como decepcionado de sí mismo, como algo pasa que no se siente completamente feliz, y los papás hacen un gran esfuerzo por quererle dar lo mejor al niño porque lo aman, y ven que el resultado en el niño, él como que va por otro lado o que no sienten la correspondencia. Entonces nadie está feliz con lo que se hace. Es una pregunta clave. Yo creo que todo eso, a medida va creciendo el niño y va comprendiendo, va entendiendo todo de qué se trata el trastorno y que es algo que se puede controlar efectivamente, con ayuda él va entendiendo. Pero bueno, el doctor Mariano Morán nos viene a mostrar también la forma de hacer diagnóstico mediante la realidad virtual, algo muy interesante. Cuéntanos un poco, doctor. Bueno, el diagnóstico prácticamente es clínico, o sea, como bien hemos comentado todos esta tarde, hablando con la familia, hablando con los maestros y con los cuestionarios psicológicos que nuestros colegas nos ayudan a pasarle a los maestros y a los padres. Pero ahora contamos con herramientas de última generación, como son, por ejemplo, la realidad virtual. En el día de ahora vamos a ver un test de realidad virtual en el cual nos da una evaluación muy objetiva. Este problema, al igual que todos los problemas neuropsiquiátricos, es algo subjetivo, porque ¿cómo se puede usted medir, cómo le puede poner una calificación? Si usted tiene fiebre, fácil, pone un termómetro y usted sabe que tiene 39 de fiebre. Pero entonces, en el déficit de atención e hiperactividad, ¿cómo podemos hacer para saber si lo tiene o no? Entonces, con este test de realidad virtual, uno puede medir con números qué tanto está afectando el problema. Si nos pueden hacer la toma, vamos por favor. a tener una demostración ahora en el set de realidad virtual, donde tenemos a nuestro modelo, un joven muy colaborador. A veces no son tan colaboradores, veremos que hay chicos que son con mucha hiperactividad, y eso que está haciendo la licenciada Arévalo es muy difícil. En este caso se le están poniendo unos lentes de realidad virtual y con un teléfono de alta tecnología se hace la conexión. Ustedes verán, muy sencilla, muy rápida. Él prácticamente, una vez que la realidad virtual esté conectada, él se aísla completamente del ambiente. Él va a dejar de vernos totalmente, no tendrá ningún estímulo externo, y a la vez se le colocan unos audífonos que sean aislantes de sonido, porque queremos que él esté inmerso completamente en el mundo en que ustedes ya verán ahí. Luego, en el sistema, colocamos edad, su nombre completo, y una vez tenemos todos esos datos, podemos iniciar la prueba. Esta prueba está diseñada para niños que estén entre los 6 años y los 16 años, porque hará algunas preguntas con números o con objetos que quizás niños más pequeños no tendrán la capacidad para hacerlo. Muy bien, entonces carga el sistema y entonces él ya está inmerso en esa aula. Como ustedes pueden ver, es un aula que simula un salón de clases cualquiera, tiene sus compañeros alrededor. Gracias, Tate, por estarnos moviendo. Muévete para todos lados para que vean, por favor. Creo que ya no nos escucha. Él ya nos está escuchando, es cierto. No nos escucha. Entonces, derecha, arriba, abajo, puedes verlo todo. Muy bien, entonces el maestro le está pidiendo cosas por hacer. En las paredes, en las demás personas,
en todo lo que quieras. Muy bien, entonces ahí estamos viendo que el maestro le va diciendo. El maestro le va a empezar a dar indicaciones. Comencemos, por favor, el test. Entonces, él tiene distractores, tiene, por ejemplo, su cuaderno, tiene cosas, y ustedes pueden ver la actitud de él. Realmente él está inmerso. Si de hecho, si él estuviera parado, revisado todo, se marearía y se podría caer. Haciendo algo divertido. Hemos puesto a tu alrededor unos globos rojos y brillantes. Moviendo la cabeza tienes que buscar los globos. Esto es un entrenamiento que está haciendo. En este momento el maestro le está diciendo que busque globos alrededor del salón. Él no sabe dónde están. Tiene que buscar los 4. Adelante. En su mano, Tate tiene un flip, se llama. Un flip es como un dispositivo sencillo para hacer clics. Cuando él encuentra el globo, él con su centro de visión ve como un puntito, le apunta al globo y lo revienta. Y lo revienta con el botón que tiene en su mano. Muy bien, lo hizo súper rápido. Usualmente un niño con déficit de atención e hiperactividad se pierde y empieza a buscar los globos por cualquier lugar. Muy bien, ¿qué es lo que permite este examen en sí, doctor? Va a medir diferentes variables. Por ejemplo, va a haber errores que se llaman omisiones. En este momento le está dando ya las indicaciones y le dice que, por ejemplo, al aparecer un estímulo, él tiene que apretar el flip. Una persona que es inatenta, el estímulo auditivo o visual le va a aparecer y a él se le va a escapar, como que no lo vio. Entonces va a empezar a fallar o a omitir, por ejemplo, clics que tienen que ir midiendo. Entonces, mide la cantidad de clics correctos e incorrectos. Luego de otro tipo de error que se llama error por comisión. El error por comisión es aquel, híjole, salió el estímulo que yo tenía que apretar, no lo apreté. Entonces, por si las moscas, en la siguiente lo aprieto. Eso es un error de comisión. Y también me está midiendo la velocidad con que yo estoy apretando. Una persona consistente tiene una velocidad de tantos milisegundos para entre el estímulo y el clic. Una persona con déficit de atención a veces va a ir súper rápido y otras veces cuando se aburre va a ir súper lento. Y la siguiente variable que va a tener es la cantidad de motricidad. Ese equipo puede medir la movilidad de la derecha hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo, y puede ver qué tanto el paciente está viendo hacia el pizarrón, qué tanto está concentrado y su campo visual está adelante. Por ejemplo, aquí podemos ver que Tate está viendo a veces está viendo el cuaderno. Él no debería de estar viendo el cuaderno, debería estar viendo hacia la pizarra. Ok. Por ejemplo, en este caso, Tate se distrae y él no podemos saber si realmente está viendo los estímulos visuales o no. Entonces, ahorita ya se volvió a concentrar y ahorita sí lo está haciendo. Ah, se fue para afuera. Un niño le tiró un papel a su lado derecho. Alguien tiró un papel y él se distrajo. Y él se distrajo, él volteó a ver el papel. Si ustedes se fijan, empiezan a aparecer los dibujos en la pizarra. Si él en ese momento dejó de ver la pizarra. Obviamente dejó de ver la pizarra. Porque alguien le habló a su lado derecho. Entonces, todas esas mediciones va viendo qué tanto él se va distrayendo. Entonces, mide distrabilidad, mide hiperactividad, porque un chico que está... Yo tengo niños en mi consultorio, por ejemplo, que empiezan a girar en esas sillas, empiezan a dar vueltas completas. Tengo niños que han terminado saliéndose hasta del consultorio, pegando en la puerta. Y tengo otros que hasta se han caído de la silla, de tan inquietos que han sido. O sea, prácticamente estamos recreando, es lo que típicamente pasaría en un salón de clase con un niño que tiene un déficit de atención e hiperactividad. Muchas veces nosotros como papás no creemos lo que nos dicen los maestros. Exacto. Creemos que nuestros hijos son los santitos del aula. Entonces yo siempre dejo entrar a los papás para que vean realmente cómo se comportan sus hijos en el salón de la clase. De hecho podemos ver que él está viendo totalmente, ahorita muy distraído viéndose los lados, ¿ve? No está viendo el pizarrón. Entonces todo eso, al final que nos dé los resultados, vamos a ver qué tanto estuvo moviéndose hacia los lados él. Bueno, entonces vamos a continuar viendo cómo va avanzando esta prueba, pero en este momento vamos a pasar a ver la siguiente cápsula. La licenciada Valeria Alfaro, psicóloga, también nos comenta cómo debemos manejar a los niños con TDAH, tanto en casa como en la escuela. Hola, buenas tardes, soy licenciada Valeria Alfaro, psicóloga. Esta tarde hablaremos sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Estimados padres y maestros, es importante de que nosotros tengamos a la mano, ya sea algún tipo de juguete
algún tipo de actividad que podamos hacer a nuestros niños, a nuestros estudiantes, para que el niño realmente no se pierda la atención ni pierda tampoco la concentración. Debemos entender de que al niño se le dificulta mantenerse concentrado en alguna actividad, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ponerle diferentes actividades. Es importante la visita del psicólogo clínico, ya que nosotros podemos dar terapia cognitivo-conductual, terapia de conducta para que el niño no sienta tanto enojo y frustración. La administración del tiempo para nuestros hijos y nuestros estudiantes es importante. También debemos de tomar en cuenta cuánto tiempo dejamos que el niño vea televisión, cuánto tiempo utiliza un teléfono celular o actividades tecnológicas. Es importante no confundirse porque a veces los niños con un trastorno con déficit de atención e hiperactividad suelen hipoconcentrarse. Esto quiere decir que llegan a concentrarse excesivamente en una actividad. Por eso es importante de que no se confunda, porque estos niños al concentrarse en esta actividad realmente no necesita algún tipo de distracción, no necesita ningún tipo de juguete para poder llegar a concentrarse en dicha actividad o tarea. Es importante recordar que no debemos de etiquetar a nadie, a nuestros hijos, a nuestros familiares, ni sobrediagnosticar. Por eso le recomiendo que visite a su psicólogo clínico, neurocirujano, pediatra, para poder llegar a una conclusión exacta. Soy licenciada Valeria Alfaro, psicóloga para Salud TV. Buenas tardes. Estás viendo Salud TV. Feliz provecho a usted que está en casa almorzando. Gracias por permitirnos estar acompañándole. Este día estamos platicando sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, un nombre bastante largo para un padecimiento hoy día bastante común. Bueno, hablemos un poco de la alimentación. ¿Tiene alguna influencia en la alimentación o alguna importancia o relevancia el cambiar la alimentación en estos niños, doctora Linky? Sí es importante, pero realmente hay que tener bien claro que no es la causa. La causa es biológica, es un problema de genética y de neurotransmisores y que puede influenciar el ambiente. Es como de pensar que los genes y los neurotransmisores son los ladrillos y el cemento y el ambiente va a ser el arquitecto. Entonces, dentro del ambiente, ya sea interno en el cuerpo humano y externo, ahí entra la nutrición y claro, los niños, las personas con el trastorno de déficit atencional e hiperactividad, aparte de tener el trastorno, son personas, son niños. Entonces, el niño se le tiene que tratar como niño para que crezca saludable. Hacemos todos esos cambios alimenticios en evitarle los colorantes, los aditivos, los azúcares, la comida chatarra, el de quitarle la cafeína, de controlar el plato saludable, de que hagan ejercicio, de que tomen agua, que duerman bien, porque son niños, son personas. Entonces, prácticamente sí hemos hablado muchas veces de la alimentación saludable y sí influye en todo el metabolismo, todo lo que está pasando internamente. Entonces, estos alimentos que me he referido, que no se los debemos dar, estos pueden influenciar en agravar el trastorno. Muy bien, licenciada Cinia, media vez tenemos el diagnóstico que ya más adelante lo vamos a ir afinando, al ir viendo los resultados de la prueba con nuestro modelo, a ir viendo cómo la realidad virtual nos ayuda, aunque ya dijimos que el diagnóstico es meramente clínico, pero ya cuando tenemos un diagnóstico, el tratamiento en sí de este niño, me imagino que tiene que ser combinado, tiene que ser tanto medicamentos, que el doctor Mariano nos estará hablando, pero también necesita mucho la psicoeducación. Sí, es un tratamiento psicosocial. Lo mejor es adaptar, enseñarle al niño a que se pueda adaptar a la sociedad, a que interactúe, no apartarlo. Si es bien, hay niños que los excluyen por lo mismo que no logran comprender o no logran, los niños se asustan cuando un niño diagnosticado
reacciona de una forma muy impulsiva, a veces es muy violenta, o a veces es simplemente que habla muy fuerte o no logra controlarse. Entonces estos son excluidos, pero realmente los niños necesitan interactuar, porque en sus vidas como adultos van a necesitar haber aprendido a socializarse, y es la única forma en que pueden aprender a socializarse es con el contacto humano. Entonces, otro de los tratamientos, aparte de eso, es la adaptación de las aulas, que no es solo por estos niños, sino que simplemente es por el cambio que ya vamos pasando en estas eras, de la era industrial hacia la era de la información, de la creación, de la digital. Entonces, todo esto puede ayudar a adaptar toda el aula, y a todos los niños y también a los mismos maestros les ayuda mucho el que se levanten, el que hagan un poquito de brain gym, que hagan unos ejercicios, que aplaudan y que se distraigan para liberar energía antes de un examencito, una prueba o algo así. Eso es muy importante y funciona para todos, para hacer la inclusividad, evitar esas viñetas. Un niño con trastorno de déficit, con hiperactividad, es un niño tremendo, un niño difícil. No es cierto, no es cierto. Y de ahí la otra cosa, es bien importante también hacerles los mapas a los niños, hacerles unas listas de qué hacer, por ejemplo, en las mañanas, que ellos vayan viendo cómo seguirse, qué va primero, que primero el calzoncillo, después los calcetines, después el pantalón, que en orden, para que ellos logren salir a tiempo y logren aprender a desarrollarse y desenvolverse ya como adultos, porque no es solo la etapa de que ahorita están siendo niños, sino que qué van a hacer después de que sean niños, si siempre van a estar con este trastorno. Entonces, eso es muy interesante, porque eso que está diciendo, me imagino yo, el doctor Morán nos dirá si el trastorno por déficit de atención se va a ¿qué? ¿Se va a adaptar el niño? ¿Si va a crecer con él? ¿Si se va a curar o qué? Pero eso lo vamos a estar hablando al regresar. Pero antes, ahondemos un poco más. Nuestra sección de Food Style nos habla de los alimentos y su relación con la hiperactividad. Ya volvemos. Este día en Food Style te presentamos las comidas que inquietan a los niños y que suelen asociarse con la hiperactividad. Comenzamos con las golosinas como las galletas, los dulces, pasteles y donas. El azúcar disminuye el efecto en el organismo de las vitaminas, las enzimas y los minerales, algo necesario para estabilizar el estado de ánimo, lo que resultará en un niño inquieto. También tenemos los alimentos o líquidos estimulantes como el café, bebidas carbonatadas y chocolate, que por su alto nivel de cafeína pueden causar más nerviosismo, hiperactividad y ansiedad en los niños. Finalmente, las pizzas congeladas están llenas de colorantes y aromas artificiales. Los ingredientes utilizados para mejorar este tipo de productos pueden aumentar la hiperactividad. Si a tu hijo le gusta comer pizza, puedes hacerla desde cero en casa. Así sabrás que los ingredientes utilizados son naturales y mucho más saludables. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa, estamos en la sección mitos y verdades de la medicina. Usted ya la conoce. Estableceremos el mito o creencia popular en relación a este trastorno y nuestros especialistas se encargarán de ratificarlo o de desmentirlo. Veamos el primero de nuestros mitos de este día. El primero nos dice, todo niño inquieto es un TDAH. Vamos a ver, Cinia. No, no todo niño inquieto es TDAH. Por favor, niños, sean inquietos y vayan aprendiendo. Sean inquisitivos, seamos curiosos para que los papás aprendan con ellos. Necesitamos que un niño aprenda haciendo. Excelente, bueno, gracias. Veamos el siguiente, nos dice, el TDAH es culpa de los padres, doctor Morán. Claro que no, o sea, un niño con TDAH no es aquel niño que el papá lo ha consentido o lo ha malcriado. Como bien se ha dicho en el transcurso de la tarde, esto es un trastorno neuropsicológico, o sea que hay un problema de neurotransmisores, dopamina y serotonina y noradrenalina a nivel cerebral, y eso causa que el niño no pueda controlar sus impulsos y su atención. Muy bien, así que no es culpa de los padres, no es algo por lo que los padres hayan hecho, por lo cual el niño tenga un trastorno de estos. El siguiente nos dice, el TDAH no es una condición médica, doctora Linky. Claro que sí, es una condición médica, como bien ha dicho el doctor, que es un problema de neurotransmisores.
y también genético, pero no es una enfermedad transmisible ni contagiosa. Y yo lo pudiera resumir también en algo bien interesante que escuché y leí, que ciertamente el que sufre este trastorno del TDAH es una variante de la persona. Entonces todos debemos aprender a asimilar que esta persona así es una como variedad, así como hay variedad de colores, de la tez, también de los cabellos y de otras cosas que se hacen, también esto es una variedad. Es una persona completamente normal, con habilidades diferentes a los demás. Bueno, Sí. veamos el siguiente. El siguiente nos dice, los niños con TDAH siempre deben recibir psicoterapia. Todos los niños necesitan psicoterapia, Simia. Sí, todos los niños necesitan psicoterapia, todos los niños que están diagnosticados necesitan psicoterapia. Era un seguimiento más bien que es con los niños y con los padres, y que los padres también se encarguen de involucrar a los hermanos y al resto de la familia cercana, también a los maestros que también se involucren, y les damos un seguimiento complejo todos para que esto vaya superando y vaya adaptándose de la manera más eficiente posible. Excelente. Bueno, el siguiente, entonces todos necesitan psicoterapia. Sí. Ahora viene, ¿todos deben recibir medicamento, doctor Morán? Falso. No la solución para todo va a ser el medicamento. A veces es la solución más fácil, pero no es la adecuada. La recomendación actual de la Academia Americana de Neurología es que el niño primero inicie con las terapias cognitivas conductuales, las terapias educativas, y si después de 2 meses de estar en terapia este niño no responde de manera adecuada y sigue teniendo los problemas, entonces es una opción los medicamentos. Muy bien, pero siempre que ya inician medicamentos, me imagino también va de la mano siempre con la psicoterapia. La terapia psicológica es algo que no se abandona, abandonamos el medicamento y se siguen quedando con la terapia psicológica. Excelente. Veamos el siguiente. El siguiente mito nos dice que solo los niños la padecen, que las niñas no. Doctora Linky. No, falso. Porque tanto niños como niñas lo pueden padecer. Claro que en los varones se puede presentar en una relación, como decir, 4 y las hembras 1. Y en los varones se puede manifestar más con hiperactividad o impulsividad y en las niñas más con inatención. Pero tanto niñas como niños lo pueden padecer. Muy bien, gracias doctora. Veamos el siguiente, esto está muy interesante, nos dice si deberán recibir un trato especial en la escuela. Simia. Lo mejor sería que no estemos poniéndole viñetas a los niños, sino que simplemente involucrarlos en el aula y hablar con todos y decirle, mira, fulanito tiene un motor, su cerebro funciona diferente, tiene un cerebro como si fuera un carro de Fórmula 1. Así es su cerebro de veloz. No es veloz. Así como a ti te encanta la flauta, así como a ti te encanta jugar básquet, así él también tiene esas sus diferencias. Esa es su diferencia y son sus habilidades que tiene en el cerebro, de que tiene un cerebro Fórmula 1, o sea, que chivo, vean. Entonces ya los niños como que lo van aceptando y ya no lo van excluyendo y ya no miran esas diferencias con ese trato especial. Ahora bien, si es cierto, el niño necesita levantarse y necesitamos dejarlo que se levante, pero también el profesor a veces lo que hace es que siéntese y entonces ya toda la clase se distrae. A veces los niños ni se dan cuenta que el niño se ha levantado, el resto de los niños no se dan cuenta. Entonces hacerlo como algo normal, algo natural, se levanta, se distrae, regresa, bueno, entonces ahora todos levantémonos, vaya, levantémonos todos. Es un trato más de involucrar que de separar. De inclusión. Sí, de inclusión. Sí, definitivamente. Muy bien. Quiero agregar un poquito en ese mito. Hay que hacer adecuaciones. Por ejemplo, al chico le va mejor, por ejemplo, estando cerca del escritorio del maestro. A los chicos les va muy bien cuando se alejan de las ventanas o de las puertas, porque si no los estímulos externos los distraen. Entonces, eso no es un trato especial, no es cambiarle la clase. Simplemente es adecuarlo a él para que se vea mejor. Acabó y se distrae, empieza a molestar, entonces póngale 2 problemas de matemática más para que siga entretenido. Es un niño más pequeño, entonces ayúdele a que sea él el que reparte los cuadernos. Entonces, búsquele actividades para que él esté ocupado. Muy bien. El siguiente nos dice, ¿está relacionado con lesiones cerebrales, doctor Morán? No, ese es un mito frecuente. Realmente estos chicos no tienen ningún daño cerebral.
tienen un mal funcionamiento cerebral, o sea que los químicos del cerebro no están funcionando como deberían de funcionar, pero realmente si le hacemos una resonancia magnética, que es una foto del cerebro, su cerebro es normal. Completamente normal. Veamos el último, nos dice que solamente afecta a la niñez y desaparece en la adolescencia, doctora Linky. No, no es cierto. Afecta también hasta la vida adulta, hasta que se muere. Del 100% de niños que se han diagnosticado correctamente con este trastorno, cuando llegan a la adolescencia, un 70% sigue manteniendo el diagnóstico de este trastorno. Y cuando llegan a la vida adulta, más o menos un 50% siguen manteniendo el diagnóstico. Muy bien, por lo tanto, una vez diagnosticado será TDAH hasta la vida adulta, pero la diferencia está en la forma en que lo vaya aceptando y adecuando a su vida para ir funcionando normalmente. Bueno, vamos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa TDAH, es trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Hemos culminado la prueba que estamos haciendo gracias a nuestro modelo Oscar y a la licenciada Diana. A ver, doctor Morán, ¿cuáles son los resultados? ¿Cómo se obtienen o qué es lo que arroja este resultado? Ok, como comentamos al principio cuando describimos un poco los test, entonces estamos viendo también los resultados para que lo veamos y podamos ir explicando brevemente lo que consiste. En la primera parte habla sobre los errores por omisión. Dijimos que una omisión es cuando él no apretó el clic, el flip en el momento adecuado. En la parte 2.1.1, ahí dice que su rendimiento fue normal. Si bajamos un poco más, está en la parte de las comisiones. Comisiones es que él o apretó bien o no apretó bien en esta vez, entonces en la siguiente vez, de manera porque sí, lo aprieto, sea lo correcto o no sea lo correcto. Ahí salió con un rendimiento bajo, eso es anormal, realmente salir bajo es anormal, y eso me habla de que él tiene algunas conductas que son impulsivas o que son un poco, como decimos, aventado en buen salvadoreño. Su velocidad de respuesta o media TR, que es qué tan rápido contestó, tiene un rendimiento alto, eso significa que es muy bien, porque él fue muy consistente en todas sus respuestas, pero con una desviación típica de tiempo de respuesta baja. Eso significa que a veces iba rápido, a veces iba chiquita, a veces iba rápido, a veces iba chiquita. Y en el último variable, que es la actividad motora, salió con un rendimiento bajo. Eso lo podemos ver mejor en la siguiente gráfica que veremos. En esa veremos los distractores que tiene él y cómo se estuvo moviendo. Esa gráfica. Cada bloque oscuro que vemos ahí era un distractor. Por ejemplo, el distractor 1 es cuando alguien tiró una bolita de papel, yo porque me lo sé de memoria. El distractor 2 es cuando el maestro empezó a caminar por todo el salón de clase. Y la gráfica azul es cuánto movimiento tuvo Oscar en ese evento. Entonces, ustedes pueden ver que, por ejemplo, cuando el maestro estaba quieto, Oscar estaba relativamente tranquilo, que es el número 2. Pero empezó el maestro a caminar y prácticamente Oscar lo fue siguiendo. Entonces, cada distractor que había implica mucho movimiento de la cabeza de Oscar. Y vámonos a la última gráfica. El test evalúa muchas cosas, los estímulos auditivos, los estímulos visuales. Eso que podemos ver en color verde es el pizarrón. Y lo que es color amarillo es todo el campo visual que aún estoy viendo el pizarrón. Cada puntito negro de esos es un punto en el cual él fijó su mirada. Todos aquellos que no están dentro de lo amarillo o dentro de lo verde, él estaba viendo cualquier otra cosa menos el pizarrón. Entonces podemos ver que muchos, prácticamente quizás un 25 o 30% de toda su atención estuvo concentrada afuera de su pizarrón. Y aquí en las gráficas podemos ver qué tanto movió su cabeza. En la primera gráfica a la izquierda podemos ver que prácticamente en el transcurso de todo el test, él giró completamente su cabeza. Le faltó un pedacito chiquito como una pizza para no darle vuelta completa a la cabeza y girar en la silla. En la gráfica número 2, vio hacia el techo y vio hacia el suelo. Y en la gráfica 3, volteó hacia la derecha o hacia la izquierda su cabeza. Muy bien. Licenciado Maña, aparte del tratamiento ya mencionamos medicamentos, psicoterapia, y usted quería mencionar algo por fin. Sí, que es considerable que los niños
hagan ejercicios, pero ejercicios extracurriculares como para canalizar esta energía a veces de impulsividad que manejan los niños. Por ejemplo, a mí lo que me gusta resaltar mucho es la natación. Por ejemplo, si pensamos que el niño tiene problemas en seguir instrucciones en la natación, o sigue las instrucciones o se ahoga, entonces el niño va a ir aprendiendo y se le va a ir formando las conexiones neuronales para poder ir asociando estos y el aprendizaje y conectar estas neuronas de memoria y aprendizaje para lograr conectarse con la sociedad. Excelente, gracias, muchísimas gracias a los tres, realmente muy interesante este test, ya lo sabe, si usted tiene sospechas, consulte por favor con su pediatra y con su neurólogo pediatra, él le recomendará lo mejor para su hijo. Gracias a ustedes por acompañarnos, a la licenciada, a nuestro modelo, pero principalmente a ustedes. El día de mañana estaremos hablando de la pérdida de la memoria del adulto mayor. Por este día les deseo un lindo martes, que Dios los bendiga. Para facilitar el manejo de déficit de atención de tu hijo, te damos las siguientes recomendaciones. Controla las distracciones, apaga la televisión, limita el ruido y proporciona un espacio de trabajo limpio cuando esté haciendo la tarea escolar. Algunos niños aprenden bien si están en movimiento o escuchando música de fondo. Obsérvalo y ve que funciona. Proporciona un estilo de vida saludable. Es importante ofrecer comida nutritiva, asegurarse que el pequeño haga mucha actividad física y que duerma lo suficiente. Estas cosas pueden ayudar a evitar que los síntomas del trastorno empeoren. Crea una rutina. Trata de seguir el mismo horario de actividades todos los días, desde el momento en que se despierta hasta el momento de irse a dormir, de forma que sienta que él tiene el control y no se distraiga. Recuerda que siempre es necesario llevar de la mano la ayuda de un especialista.